Muy bien, queridos amigos, pues nos reunimos de nueva cuenta para meditar en la bendita palabra de Dios, que realmente es palabra de Dios y Dios nos habla a través de su bendita palabra de una manera personal, que es la Biblia. Y qué mejor Dios para tomar un consejo de Él, de su bendita palabra. Hoy vamos a ver un nuevo tema, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a ver el tema de los sueños, porque de repente pues vemos en ocasiones con tristeza que se cae en el extremo de que cualquier sueño que nosotros podamos tener mientras estamos durmiendo, mientras estamos descansando, muchas veces pensamos que son sueños de Dios, que son revelaciones de Dios, ¿verdad? Y de alguna manera queremos que cualquier sueño que recordemos, cualquier sueño que tengamos, tenga un significado por parte de Dios, y eso no es así. Entonces vamos a ver qué me dice la palabra de Dios. Vamos a ver los diferentes tipos de sueños, qué propósito tienen estos sueños, y también vamos a ver que hay sueños mentirosos. Entonces vamos a una definición de diccionario que vamos a encontrar en cualquier lado de lo que es el sueño, el soñar, ¿verdad? Y dice así, dice soñar. Dice, imaginar cosas o sucesos que se perciben como reales mientras se duerme. Entonces, la mayoría de los sueños que nosotros tenemos cuando los recordamos, cuando estamos en el sueño, los vemos como reales. Claro, hay ocasiones en que dentro del mismo sueño, pues nosotros de alguna manera, cuando el sueño no es muy profundo, somos conscientes que estamos soñando, pero eso es cuando el sueño no es muy profundo. Pero cuando el sueño es profundo, pues parecen reales. Pero no todos los sueños vienen por parte de Dios y no todos los sueños tienen, digamos, un significado divino o un significado por parte de Dios. Y vamos a ver que hay tres tipos de sueños. Hay tres tipos de sueños. Los propios nuestros, lo que soñamos para descargar el estrés, para descargar nuestra mente, lo que soñamos por alguna actividad, algún suceso, alguna situación que vivimos durante el día. O de repente soñamos situaciones que sucedieron ya hace tiempo. O muchas veces soñamos cosas que pues muchas veces no tienen ningún sentido. Entonces, la primera de esta clasificación de los sueños es mi propio sueño, o sea, un sueño que yo tengo producto de lo que yo he vivido durante el día o durante acontecimientos pasados, recuerdos pasados. La segunda clasificación de estos sueños es aquí sí precisamente los sueños que vienen por parte de Dios, que muchas veces Dios se comunica con nosotros a través de un sueño. Y vamos a ver qué características tienen estos sueños, que son muy vívidos, que son muy reales, que son muy concisos, que son muy fáciles, digamos, de entender, son muy claros y siempre tienen un mensaje, siempre tienen un plan y siempre tienen un propósito. No son, digamos, en su gran mayoría sueños que no podemos entender, que no podemos darles un significado. Son sueños muy reales y muy fáciles de entender muchas veces y siempre tienen un plan y un propósito y es muy fácil recordar estos sueños. No son producto de nuestra imaginación o no son sueños, digamos, que nos cueste trabajo recordar. Y la tercera clasificación de estos sueños es también los sueños que vienen, pero de parte del maligno. Porque también hay sueños que vienen por parte del maligno. Y vamos a ver qué podemos hacer para evitar tener estos sueños por parte del maligno, como pesadillas, como sueños tenebrosos o sueños que, digamos, en los cuales puede suceder que hagamos cosas que nosotros en la realidad no hacemos, etcétera. También vienen sueños por parte del maligno.
Entonces tenemos estas tres clasificaciones. Nuestros propios sueños, por lo que soñamos durante el día, una actividad pasada. Los sueños que vienen por parte de Dios, que vamos a ver en la palabra de Dios que no es muy frecuente. Y de repente vemos hermanos en Cristo, creyentes, personas que si recuerdan algún sueño, van con el líder, van con la persona, con el encargado, con el pastor, y dice, oiga, soñé esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y muchos se ponen ansiosos, cuando realmente pues es un sueño de una vivencia que pudo haber habido durante el día, o si es un sueño tenebroso, un sueño, digamos, no agradable, que reúne ciertas características, pues es un sueño por parte del maligno, o también, por supuesto, puede ser un sueño por parte de Dios. Pero los sueños por parte de Dios, conforme a lo que nos dice la Biblia, que es nuestro manual, son muy vívidos, son muy fáciles de recordar y tienen un plan, un propósito, un significado muy definido, que en la mayoría de las ocasiones no es difícil darle interpretación a los sueños que vienen por parte de Dios. Claro que hay sueños que muchas veces no se pueden, que vienen por parte de Dios, que no son fáciles de interpretar, pero vamos a ver conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, a los sueños que aparecen en la palabra de Dios, que realmente no son tan frecuentes. Entonces hay que tratar de discernir, porque se cae en el extremo de que ya cualquier sueño que nosotros podamos tener viene por parte de Dios, tiene un plan, tiene un significado, cuando no es así. Entonces se cae en esos extremos. Y vamos a ir a la bendita palabra de Dios. Vamos a ver qué me dice a mí la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que hay pues sueños pues, propios de nuestras actividades diarias, ¿verdad? Y vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21. Vamos a ver pues un sueño que viene a Adán, pero que pues fue un sueño profundo, y fue cuando Dios de una costilla de Adán pues trae a Eva. Entonces Génesis capítulo 2 versículo 21 dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Es un sueño que Dios produce en Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Si ustedes se fijan, pues este es un sueño, un descanso, un sueño profundo que Dios produjo, y sacó una costilla de Adán y formó a la mujer. Pero pues fue un sueño, digamos, profundo que Dios produjo, pero que no tenía ningún mensaje, que no tenía ningún significado en especial. Vamos a ver algunos ejemplos de los sueños que vienen por parte de Dios, que también son numerosos en la Biblia, en la palabra de Dios. Nos vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 5. Primer libro de los Reyes, capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5. Dice así, aquí es el contexto, es cuando Dios se le aparece a Salomón. Si usted se fija, con un plan muy definido, y Dios le habla de una manera totalmente clara, así como usted y yo en estos momentos estamos, digamos, conversando, estamos interactuando. De esa manera le habló Dios a Salomón. ¿Se fija? Son sueños sumamente claros y definidos como una conversación que podemos tener durante el día. Y dice así el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo.
Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Se fija, es una conversación con Dios en el sueño, pero es un sueño sumamente claro, fácil de recordar. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Si se fija, fue una conversación durante el sueño, pero es un sueño realmente producido por parte de Dios. Es una conversación, es un sueño muy vívido, del cual realmente no hay duda que es por parte de Dios. Y si cualquiera de nosotros tuviera un sueño de esa naturaleza, de esa magnitud, no tendríamos absolutamente ninguna duda ni del significado, ni de que fue un sueño por parte de Dios. Pero muchos de los sueños que en ocasiones decimos tener, a veces son sueños vagos, un sueño que no tiene un significado muy claro. Y recuerde, querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús, que Dios siempre tiene un plan y un propósito en lo que hace. Dios no hace nada al azar. Dios siempre tiene un plan y un propósito en todo lo que hace. Y siempre sus planes y sus propósitos son buenos. Entonces, vemos aquí pues algo muy claro, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 20. Nos vamos al Nuevo Testamento. Al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver otro sueño. Por eso siempre debemos de aprender de la palabra de Dios y todo debe de pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si no, es fácil desviarnos a mi propia opinión, a lo que yo vi hacer otra persona. De repente se oye muy espiritual. Oye, soñé esto y fue un sueño que Dios me dio. Se oye muy espiritual. Pero ¿cuántas veces no son sueños que Dios nos dio? Todo tiene que pasar el filtro de la palabra de Dios para no caer en esos extremos que a Dios desagrada. Entonces, Mateo capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer desde el versículo 18 para tener un poco más de contexto. Mateo 1, 18. Y nos habla del nacimiento de Jesucristo. Dice versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Usted cree que un sueño de esta magnitud, un sueño que viene realmente por parte de Dios, puede haber alguna duda que fue por parte de Dios? Claro que no, por supuesto que no, porque son sueños muy vívidos, son sueños con un plan y un propósito y son sueños fáciles de entender. Vamos a ver, por supuesto, otros casos aquí en la palabra de Dios. Pero vemos que siempre vienen con un plan y con un propósito, son claros y en muchas ocasiones fáciles de entender que no necesitan interpretación. Y obviamente todo es con un plan y un propósito, no son sueños al azar. Vamos aquí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 13. Y nos habla precisamente aquí en el capítulo 2 de Mateo, que bueno, pues al enterarse Herodes
del nacimiento de Jesús, pues manda matar a todos los niños menores de 2 años. Versículo 13. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños nuevamente a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Fue un mensaje que Dios le dio a través de un ángel en sueños, cuando José estaba dormido. Y volvemos otra vez a hacer el análisis. Es un sueño muy vívido, es un sueño con un plan y un propósito muy definido. Y yo creo que si cualquiera de nosotros tuviera un sueño de esa naturaleza, pues no necesitaríamos ni siquiera ir con el líder, con el amigo, con el hermano, con el ministro, con el pastor, ¿verdad? A preguntarle: oye, tuve un sueño, ¿qué querrá decir? Pues es evidente, ¿verdad? Es evidente. Cuando son sueños de Dios son muy evidentes y rara vez necesitan de una interpretación, porque son avisos de Dios para nosotros, son sueños muy, muy personales de Dios para nosotros conforme a lo que estamos viviendo. Pero muchas veces volvemos a lo mismo, se cae en el extremo de que cualquier cosa que soñemos viene de Dios y tiene un significado, y no es así. Es caer ya en un fanatismo, en un extremo. Hay que filtrarlo todo conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, para ver si los sueños que tenemos pues cumplen con estos requisitos bíblicos, ¿verdad? Vamos aquí mismo en el capítulo 2 al versículo 22. Y dice así: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Nuevamente, José recibe esta revelación en sueños, ¿verdad? Y se fue a la región de Galilea. Jesucristo nació en Belén, pero le decían Jesús de Galilea porque casi toda su niñez, su juventud, la vivió ahí en Galilea. Muy bien. Entonces, pues vemos que son sueños muy claros, vemos que son sueños que son fáciles de entender y tienen un plan y un propósito, ¿verdad? Entonces muchas veces no necesitamos ni siquiera que alguien nos lo interprete, porque Dios sabe la manera de hablarnos a nosotros. ¿Usted cree, querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús, que Dios nos va a dar un sueño, un aviso, y que no sepamos qué hacer con ese sueño? Pues difícilmente. Muy bien, vamos a ver el caso de dos personajes principales en la Biblia que tenían el don por parte de Dios de interpretar los sueños. En toda la Biblia, dos personajes principales que tenían el don por parte de Dios de interpretar los sueños. Y hoy en nuestros días vemos que todo mundo puede interpretar los sueños, que todo mundo tiene la capacidad de interpretar los sueños, ¿verdad? Y pues eso no es bíblico tampoco, ¿verdad? Vemos dos personajes en la palabra de Dios que Dios les dio ese don de interpretar los sueños, pero si usted a lo largo de la palabra de Dios ve que no son muchos los personajes que podían interpretar los sueños de otras personas. ¿Por qué? Porque los mensajes de Dios a través de los sueños son claros, que no necesitan interpretación. Vamos a uno de estos ejemplos que quizás usted recuerda, que es José, hijo de Jacob, que se le dice José el soñador, a quienes sus hermanos le tenían envidia. Y vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis.
Y vamos a ver que desde pequeño José tenía sueños que venían por parte de Dios. Y eso causaba envidia en sus familiares. Vámonos a Génesis capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo primero para tener un poco más de contexto. Génesis capítulo 37. Y dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, Isaac, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Tuvo 12 hijos. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Y amaba a Israel, que es el nombre de Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Además, José era hijo de Raquel, la esposa que más amaba Jacob, por eso le tenía también un especial afecto. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Fíjese el versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Se fija usted que era un sueño de fácil interpretación? Que aún los hermanos se molestaron por esos sueños. Continuemos, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Se fija que este segundo sueño por parte de José también tenía un significado fácil de entender, sencillo, porque si Dios nos va a hablar a través de sueños, pues nos va a dar también la interpretación del sueño. No nos va a dar un sueño para que nosotros pues estemos, digamos, sin sabor y preocupados y diciendo que qué habrá sido este sueño. Es lo que vemos en la palabra de Dios. Pero vamos a ver también que José, aparte de tener estos sueños de fácil interpretación, por parte de Dios tenía el don de interpretar los sueños de otras personas. Y vamos a ver que pues este don no era común, no era común. Entonces le digo, si Dios nos va a hablar a través de sueños, que lo puede hacer cuando Él quiera y como Él quiera, normalmente conforme a lo que nos dice la Biblia nos va a dar la interpretación del sueño. Va a ser un sueño muy vívido, va a ser un sueño con un plan, con un propósito, para que nosotros actuemos. O como en el caso de José, que le advertía: ¿sabes qué? Huye a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Entonces vemos estos sueños, o como cuando el ángel también le dice: no temas recibir a María tu esposa, que el niño que ella ha concebido es producto del Espíritu Santo. O sea, son sueños sumamente fáciles de entender y con un plan y con un propósito. José, José, el esposo de María, no necesitaba ninguna interpretación para esos sueños por parte del ángel del Señor. ¿Sí? Ahora vamos a ver acá en el capítulo 40. Aquí José,
que estaba injustamente en la cárcel, interpreta los sueños. ¿Sí? Dice versículo primero, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Se fija que no es común. Pero hoy en día pareciera que cualquier persona los puede interpretar, y si usted comete el error de tener un sueño que no viene por parte de Dios y usted va a preguntar aquí y allá cuál es la interpretación de ese sueño, va a sobrar quien le diga, mira, es esto, otra persona es esto y otra persona es esto otro. Cuando sí es el plan y el propósito de Dios, usted va a encontrar rápidamente, si usted no lo puede interpretar, que es extraño, usted va a encontrar rápidamente quien lo interprete, y usted va a ver un plan y un propósito, pero asegúrese, porque normalmente si Dios le habla a usted a través de un sueño, le va a dar también la interpretación. Versículo 8. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces aquí José le da la gloria y la honra siempre a Dios, siempre a Dios. Entonces, si usted tiene un sueño que efectivamente es por parte de Dios y diera la situación que usted no lo puede comprender, y si hay alguien que lo interprete, debe de darle la gloria y la honra a Dios. Tenga cuidado. Pero lo más común es que Dios a usted le dé la interpretación. Entonces, bueno, ya vemos el sueño del copero, el sueño del panadero, y vemos que Dios interpreta los sueños. Se cumple lo que José había dicho, que en el caso del panadero iba a ser restituido, y en el caso del copero, pues iba a salir libre e iba a seguir sirviendo la copa por parte del faraón, pero el panadero pues iba a ser colgado. Y sucede esto. Entonces, después José le dice al copero, acuérdate, cuando estés, háblale de mí a Faraón, y al copero se le olvida. Entonces el faraón tiene un sueño, el sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. Y entonces el rey, el faraón de Egipto, pues no haya quien le interprete el sueño. Fíjese, vamos aquí en el capítulo 41, versículo 8. Dice, sucedió que por la mañana el faraón estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Y erróneamente mucha gente, en vez de ir a la palabra de Dios, en vez de clamarle a Dios directamente, va y consulta a algún adivino, alguna persona que le lea las cartas, le cuenta a otra persona, quien le puede interpretar el sueño, etc. Entonces, como en este caso, van y consultan a brujos, a hechiceros, adivinos. Imagínense, pues usted va con el maligno a que le interprete un sueño, pues. O sea, va usted con el enemigo, y obviamente aquí dice que no le pudieron interpretar el sueño.
Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño y se cumplió. Esa es otra de las situaciones. Se cumple esa interpretación. ¿Y cuántas personas van a que les interpreten los sueños? Una persona le dice una cosa, otra persona le dice otra persona le dice otra. No. Si ese sueño fue por parte de Dios, tenemos que clamarle a Dios que nos dé la interpretación. Y Dios nos la va a dar si efectivamente fue por parte de Dios. Dios no nos va a meter en un problema. Versículo 3. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó. Imagínense José estando ya en la cárcel y al copero se le olvida todavía. Dice, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino Faraón. Versículo 15, dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y fíjese cuál es la actitud de José. En vez de decir, claro, Faraón, no hay nadie como yo para interpretar los sueños. Has venido con la persona adecuada. No le contesta así, como muchas personas. Fíjese versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Se fija? Nueva cuenta dándole toda la gloria y toda la honra a Dios. Entonces ya el faraón le cuenta los sueños de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, y entonces José da la interpretación del sueño, y entonces José, de estar preso por la fidelidad a Dios, por serle fiel a Dios, por no renegar de Dios en la cárcel donde estaba injustamente, donde se mantuvo fiel a Dios. Imagínese, pega un salto de ser un reo en una prisión a ser el segundo de Faraón. ¿Se fija? Pero es un hombre al cual se le había dado por parte de Dios el don de interpretar sueños ajenos. ¿Sí? Y no son muchos los casos como el de José. Ahora nos vamos a ir a otro grande personaje que también por parte de Dios le fue dado el don de interpretar sueños de otras personas. Cuando normalmente lo que vemos en la palabra de Dios es cuando Dios nos habla a través de un sueño, ahí es algo claro, es algo fácil de entender, es un mensaje bien claro, bien definido por parte de Dios, del cual no tenemos duda y ni siquiera tenemos necesidad de que alguien nos lo interprete. Ahora vamos a ver el ejemplo de Daniel, este gran personaje. Nos vamos a ir al libro de Daniel capítulo 1, versículo 17. Daniel capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios para tener la información referente a los sueños. Aquí viene todo. Todo lo que necesitamos saber viene aquí en la palabra de Dios. Aquí es lo que debemos nosotros de conocer para filtrar todo lo que se nos diga a través de los sueños y a través de cualquier circunstancia de nuestra vida. Aquí está lo que debemos de saber. Muy bien, entonces aquí en este capítulo primero, el contexto es que estos 4 jóvenes hebreos habían venido del cautiverio desde Judá, habían sido cautivos por el rey Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor escoge a 4 jóvenes hebreos que tuvieran buena presencia y que fueran diestros en sabiduría.
Y Dios, por parte de Dios, les dio un don muy especial por parte de Dios. Pero a Daniel especialmente le dio el don de interpretar los sueños. Versículo 17. Dice así, del capítulo 1 de Daniel. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Se fijan? Del ejemplo de José, del libro de Génesis, nos vamos hasta el cautiverio en Babilonia con Daniel, otro gran hombre que tenía la habilidad de interpretar los sueños. Estamos viendo 2 personas, ¿sí?, principales en la Biblia. Usted no lo ve en cada capítulo, en cada libro de la Biblia, personas que tenían el don de interpretar sueños a otras personas. Porque Dios no nos habla de una manera confusa. Entonces, de aquí, queridos amigos, hermanos en Cristo, nos vamos al capítulo 2 de Daniel, de los versículos 26 al 28. Aquí el contexto, queridos hermanos en Cristo, amigos, es que Nabucodonosor tiene un sueño de una gran estatua, una gran imagen que tenía 4 materiales distintos, desde el oro, desde el hierro, sí, desde el bronce, y en los pies una mezcla de barro y de bronce, sí, tenía una mezcla en los pies. Entonces Nabucodonosor no entendía ninguno de esos sueños. Pero aquí, fíjese, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que aquí Nabucodonosor, no contento con que le interpretaran el sueño, les dijo, yo no les voy a decir qué soñé, yo no les voy a decir qué soñé. Ustedes, primero les dice a los magos, a los astrólogos, ¿sí?, que le dijeran qué había soñado y su interpretación. Entonces le dijeron, no, pues ¿quién te va a poder decir cuál fue tu sueño y su interpretación? Vámonos aquí al capítulo 2, desde el versículo 1, para tener un poquito más de contexto. Dice así, en el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, el descanso. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación, porque pues ellos decían, pues ¿cómo le vamos a decir lo que soñó? El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, tardanzas, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y entre esos sabios estaba Daniel. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc,
capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros hebreos, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces Dios le muestra que es Dios. Le muestra a Daniel el sueño y entonces Daniel le interpreta, le dice qué soñó y aparte de decirle qué soñó, le da su interpretación. Entonces fíjese lo que esto produce. Aquí produce que inclusive Nabucodonosor, que era un rey tremendo, se postra ante Daniel y le dice: reconozco que no hay un Dios como el tuyo. Y usted se fija aquí que esta misión para los magos, brujos, hechiceros, pues era algo imposible. ¿Qué podemos ver aquí? Queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, ¿qué podemos aprender también de este pasaje? Que el maligno no puede conocer nuestros pensamientos. Solamente Dios sabe lo que pensamos, lo que hay dentro de nosotros. El maligno es muy astuto y trata de intuir lo que vamos a hacer, etcétera. Trata de intuir, de descubrir quizás qué estamos pensando, qué estamos maquinando. Tiene la habilidad de enviarnos pensamientos malos y negativos, pero él no puede saber lo que nosotros pensamos. Como en este caso, que los magos, brujos, hechiceros, astrólogos, adivinos, no pudieron decirle al rey Nabucodonosor qué era lo que él había soñado. Entonces, otra maravilla que nosotros podemos aprender aquí de la palabra de Dios, que el maligno no puede conocer, no sabe cuáles son nuestros pensamientos. Entonces, fíjese, aquí Daniel interpreta el sueño. Sí, pero fíjese, de José hasta el cautiverio nos vemos aquí con Daniel. Muy bien, entonces hemos visto algunos ejemplos de cuando los sueños vienen por parte de Dios y que solamente por parte de Dios se pueden interpretar los sueños. Ahora vamos a ver el tercer caso. O sea, ya vimos los sueños que son nuestros. Un descanso normal, un sueño normal que nada tiene que ver con Dios. Ya vimos el caso de los sueños por parte de Dios, que son muy claros, que son avisos, que normalmente Dios nos da la interpretación y que son sueños fáciles de discernir, de interpretar, y no necesitamos que alguien más nos los interprete, ¿sí? Y ahora vamos a ver los sueños que vienen por parte del maligno, que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Muy bien, de aquí nos vamos a ir a Deuteronomio, al Antiguo Testamento, al capítulo 13. Nos vamos acá a Deuteronomio, capítulo 13 en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 13. Vamos a comenzar a leer en el versículo primero. Vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios, para estar muy atentos. Porque de repente hay personas que nos dicen: es que, ¿sabes qué? Es que realmente, pues, el sueño que tuve, pues sí, se cumplió el sueño. Y es que lo que yo veo y a veces sueño con alguien y pasa. Bueno, hay que discernir. Fíjese aquí lo que viene. Por eso hay que consultar siempre la palabra de Dios, para ver qué hay más allá. Deuteronomio capítulo 13, versículo primero, dice el Señor, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios,
¿Sabes qué? Yo soñé que tú esto y que tú lo otro y que tú aquello y que tú más allá. Y de repente dice, oye, es que lo que me dijo esta persona salió, sucedió, fíjese. Tenga. Y esa persona muchas veces dice, no, pues es un don de Dios, es un don que Dios me dio. Fíjese. Versículo 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Si esta persona que usted le está diciendo algo en su vida, y que esta persona que le dijo, mira, yo soñé que a ti te pasaba esto y esto, y ándele, ¿qué le pasa? Y esta persona le dice a usted, ¿sabes qué? Pues mira, para que esta situación que viene sobre tu vida no te suceda, mira, tienes que ponerle una novena a San Judas Tadeo y tienes que rezar esto y rezar lo otro y hacer esto y poner a San Judas de cabeza y tienes que hacer una manda y tienes que irte a Talpa. Fíjese, otra vez vamos a repetir versículo 2. Y se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Sabemos que solamente debemos de pedirle a Dios, no a ninguna persona que ya falleció por más santa que ésta haya sido. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, usted no va a encontrar que le pidamos algo a una persona que ya falleció, que ya murió, pedirle algún favor o una revelación. Usted no va a encontrar nada de esto más que prohibiciones para pedir a estas personas que ya fallecieron o estos dioses ajenos. Tenga cuidado, aunque haya salido cierto, porque el maligno es engañoso. Y recuerde que hay espíritus de adivinación, porque como son seres desencarnados, pues andan por todos lados chismeando y saben muchas cosas, ¿verdad? Saben quién hizo esto, saben quién hizo esta otra cosa, todo en tiempo presente, ¿verdad? Porque son espíritus y andan viendo y se dan cuenta, pues, de lo que sucede y quién te está haciendo esto, etcétera, ¿verdad? Porque son espíritus inmundos que andan de aquí para allá. Son esos espíritus de adivinación. Por eso aquí dice, no obedezcas. Si te quieren desviar de la fe, de lo que dice la palabra de Dios, no obedezcas. Versículo 3. Dice, no darás oídos a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Y no va a faltar, querido hermano en Cristo, querido amigo que me escucha, no va a faltar la persona que le diga, mira, pues si Dios no te hace caso, ven, hay una persona, hay una señora que es de Dios. Ahí tiene la Biblia y tiene imágenes. Dices, no, pues ya con imágenes. Y ahí le das lo que quieras. No, pues cobra menos. O sea, usted ya está viendo ahí elementos que tiene imágenes, aunque tenga la Biblia, porque el maligno es engañoso. Tiene imágenes y usted dice, no, ya, ahí ya están dioses ajenos. No. Y aparte cobra, no, pero lo que tú le quieras dar, pues ese es el gancho, y ahí te van a traer, ahí te van a traer. Ya sabemos esas artimañas del maligno. Otra vez versículo 3, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Aquí está en la palabra de Dios, su voz, la voz de Dios. A él serviréis y a él seguiréis. Entonces aquí nos dice, ten cuidado. Es que pues si Dios no te hace caso, a lo mejor Dios quiere que acá, mira, esta señora que muérame, todo lo que me ha dicho me ha salido. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que es una señora de Dios y ella te va a decir que es un don que Dios le dio. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí tiene las imágenes. Y luego, pues ahí me da lo que usted quiera y dices, no, pues esto no, simplemente ahí usted se está dando cuenta. Aquí la palabra de Dios nos lo dice y nos lo advierte. Hay que tener muchísimo cuidado.
De aquí nos vamos a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Recuerden que estábamos viendo ya el tercer tipo de sueños, los sueños que vienen por parte del maligno. Jeremías capítulo 23. Y vamos a leer de los versículos 27 al 32. Jeremías capítulo 23, versículos del 27 al 32. Y dice así: vamos a leer desde el 23 para tener más contexto, más información. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Y aquí Dios amonesta a su pueblo que consultaba a estos soñadores de sueños y sí. Y pues Dios se molesta, dice, bueno, que no soy yo Dios, no soy yo Dios también, Dios de cerca y Dios de lejos. Dice versículo 23. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira. Fíjese lo que dice aquí, enseguida. Dice, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Cuidado, porque hoy en día abundan estos falsos profetas que van a ir con usted y soñé, soñé por parte de Dios. Que tú dices, bueno, ¿y él quién es? No lo conozco, lo he visto a lo mejor ahí en la iglesia, lo he visto en la congregación, pero pues no es el pastor, no es alguien que yo conozca. Y me dice, soñé, y es que se oye muy espiritual, se oye muy bonito, a veces nos puede ganar la vanagloria. Tengo un sueño para ti por parte de Dios, y vámonos, y más si son sueños halagüeños, sueños así que puro apapacho, y dices, pues sí, hay que filtrarlo. Y la otra pregunta, querido hermano en Cristo, querido amigo que me escucha, ¿por qué Dios no me da a mí el sueño? ¿Por qué se lo tiene que dar a otra persona que pues ni siquiera conozco? Hay que tener cuidado, hay que filtrarlo todo con la palabra de Dios. Que puede ser que Dios nos dé un mensaje a través de otra persona, a través de un sueño de otra persona, sí puede ser, pero váyase con pies de plomo, váyase con pies de plomo, hay que ver quién es la persona, qué testimonio tiene, ¿sí? Y le digo, usted le dirá a Dios, bueno Señor, ¿por qué no me diste a mí el sueño? ¿Por qué se lo tienes que dar a otra persona? Hay que tener cuidado. Y aquí dice, versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, porque se oye muy espiritual, tengo un mensaje para ti de parte de Dios. Hay que tener cuidado, puede ser o puede no ser, porque ¿por qué no nos lo da a nosotros directamente? Hay que tener cuidado. Versículo 26 dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Pura vanidad. Versículo 27, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Normalmente la palabra de Dios a veces también es para amonestar. En la mayoría de los casos, los profetas hablaban amonestación, hablaban palabra dura, hablaban palabra de corrección. Por eso dice versículo 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y hoy en día, muchas de esas profecías, muchos de esos sueños son puras alabanzas y puras cosas bonitas que dice uno, bueno, pero pues si mi vida no está muy bien y pues si me falta afianzarme y si estoy pues fallo en estas cosas, ¿por qué? Pues pura alabanza.
Hay que tener cuidado. Versículo 30, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Se fija, son personas cercanas. Fíjese lo que dice versículo 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho y no, y Dios me dijo, Dios me mostró, tengo palabra para ti, varón de Dios, tengo palabra para ti, mujer de Dios, y así como que hasta se infla un poquito. Hay que tener cuidado. Fíjese lo que dice aquí, versículo 31. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Se fija, aquí podemos obtener la información de esas falsas profecías. Hay que tener cuidado, hay que filtrarlo todo. Que puede ser que Dios nos dé una palabra de aliento, una palabra, claro que sí, pero hay que tener cuidado, hay que ver si corresponde a lo que yo estoy viviendo, si tiene un plan, si tiene un propósito o solamente es endulzar mi oído. Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. No, y Dios me dice que tú y que tú vas a hacer y que tú vas a tornar y que tú vas a deshacer y el Señor está contigo donde quiera que vayas y no habrá nada que contra ti se interponga. Eso mismo le profetizaban al rey Sedequías. Y Jeremías decía, no, no ponga resistencia a Nabucodonosor. Si quieren conservar sus vidas, abran las puertas y van a ir cautivos, pero van a conservar su vida. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo. Entonces hay que ver si esa profecía, si ese sueño que alguien dice para mi vida está conforme, se acomoda al lineamiento de mi vida, o son lisonjas, como dice versículo 32. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Se fija? Entonces, cuando es una palabra de aliento, adelante. Pero lo que más nos beneficia a nosotros es que Dios nos indique nuestros errores, en lo que estamos fallando, en lo que estamos haciendo mal, en lo que Dios no le agrada. Entonces, querido hermano en Cristo, querido amigo que me escucha, aquí tenemos estos tres elementos. Hay que filtrarlo todo en la palabra de Dios. Antes de dormir, siempre encomiéndele su sueño a Dios para que no tenga esas pesadillas. Recuerde su Salmo 91 siempre antes de dormir. Si fue de bendición, compártalo a otros y que Dios lo bendiga